See People Ask Jesus Sees Them 48. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Mirando con los ojos de Jesús. En estas conferencias estamos tratando la serie de cómo desarrollar un carácter semejante al de Cristo, y cómo llegar a ser cada vez como Jesús en nuestras actitudes y acciones. Jesús es el modelo para la familia de Dios. Primera de Juan 2:6. En Romanos 8:29, el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas, es ser portadores de su imagen y semejanza, porque somos hijos e hijas de Dios nacidos del Espíritu. Como el pecado dañó a la familia de Dios, y el primer hombre Adán, elogió la independencia de Dios por su desobediencia. La elección de Adán tuvo un efecto profundo en la raza humana, su descendencia. La naturaleza humana fue corrompida y pecadora. Romanos 5:19, nuestra naturaleza incluye todo lo que tenemos los humanos: razón, inteligencia, personalidad, deseos, impulsos. La humanidad corrupta desea complacerse a sí misma, ama y festeja el pecado por encima de todo. Nacemos egoístas o centrados en nosotros mismos, poniéndose por encima de Dios y de los demás. La raíz del pecado es elegir hacer mi voluntad, contradiciendo la voluntad de Dios. Isaías 53:6. Jesús fue a la cruz para abrir para que seamos restaurados al propósito que fuimos creados, pertenecer a la familia de Dios. Cuando creemos en Jesús, y lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor, comienza el proceso de restauración. Dios nos purifica interiormente y habita en nosotros mediante su Espíritu y su vida. Cuando nacemos de Dios, nacemos del Espíritu. Nacer de nuevo es tener una nueva vida. Con la conversión, somos literalmente en hijos e hijas de Dios mediante un segundo nacimiento. Juan 1:12 y 13, Juan 3 del 3 al 5. A medida que nos sometemos a la guianza del Espíritu Santo, progresivamente, recobramos la semejanza de Cristo. Cada parte de nuestro ser es santificado. Aunque el proceso de la perfección toma tiempo, se completará plenamente cuando veamos a Jesús cara a cara, y a nuestros cuerpos físicos sean transformados a un cuerpo glorificado. Primera de Juan 3:2, y Filipenses 3 del 20 al 21. Como cristianos estamos llamados a dejar de servirse a sí mismos, y servir a Dios y a los demás, tal como Jesús lo hizo. Jesús resumió lo que esto significa en 2 mandamientos: debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22 del 37 al 40. Este amor es una acción, no un sentimiento. Amar a Dios es sinónimo de obedecer su palabra escrita, la Biblia. Amar al prójimo significa tratar a las personas como queremos que ellos nos traten a nosotros. La forma en que tratamos a las personas es una expresión de tu amor a Dios, y no una cuestión de obediencia. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Primera de Juan 4 del 20 al 21. Cuando creemos en Jesús y tomamos la decisión de seguirlo, el objetivo o la meta de nuestra vida es cambiar y no vivir para uno mismo, sino para Dios. Agradarle significa glorificarle. Dios por su Espíritu vive en nosotros para ayúdanos a vivir una vida que le agrade. Aunque nos hayamos convertido en hijos e hijas de Dios, todavía tenemos todo el pensamiento, patrones, actitudes, hábitos y comportamientos que se desarrollaron mientras vivíamos en el mundo haciendo lo que nos viene en gana. Tenemos que adaptarse a nuevos patrones de pensamiento, hábitos y comportamientos, y tomar conciencia y decisión de abandonar nuestra vieja naturaleza egoísta y corrupta con la guianza del Espíritu Santo. Para este proceso es decisivo cambiar la forma en que pensamos y hacemos las cosas, nuestras perspectivas y la forma en que pensamos y vemos a Dios y a nosotros mismos es lo principal. Filipenses 2:5 y Romanos 12:2. Para la mayoría de nosotros, la mejor forma de demostrar que estamos creciendo a la semejanza de Cristo es tratar con otras personas bien,
Cuando somos creyentes sinceros, amarse y ayudarse mutuamente demuestra que estamos cerca de Dios y que Él habita en nosotros. El patrón de conducta cristiana es amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22 del 37 al 40. En griego, esta palabra tiene varias traducciones, cada uno con un matiz diferente de significado. La palabra usada en Mateo 22 es ágape. Se usa exclusivamente para el amor que Dios expresa, el amor que tenemos y sirve para expresarnos unos a otros. Este amor surge de la naturaleza y el carácter de Dios, quien ama, no es dependiente, es un atributo de Dios viviendo y obrando en nosotros. El verdadero amor no espera nada, es incondicional. Este amor ágape desea el bienestar de otros, no toma represalias, ni buscar venganza, perdona todo por el tiempo. Ama a sus enemigos y a aquellos que no merecen, ni tienen nada que dar. Trata a los demás como quiere que lo traten a él. Debido a que hemos nacido de Dios, y Él habita en nosotros en su espíritu, su amor está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Los creyentes renovados, tenemos el potencial para demostrar este tipo de amor ágape, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando decidimos obedecer a Dios en cada área de nuestra vida. Este amor no es un sentimiento, no tiene nada que ver con el sentimiento que tenemos para las personas. Podemos amarlos, aunque no nos gusten. Este amor es una acción-razón intencional, sabe que de tratar a la gente como le gustaría que le traten. En el contexto de los dones espirituales dados a los hombres por Dios, Pablo escribió un largo pasaje sobre el regalo más grande del amor. Primera de Corintios capítulos 12 y 13. Continuó describiendo las características de ese amor en el capítulo 13. Vemos, lo primero que Pablo escribió: si puedo hablar en lenguas humanas e incluso angelicales, soy como una campana que suena vacía de Dios. Primera de Corintios 13:1. Jesús, el Hijo perfecto, demostró este tipo de amor en cada expresión de su vida. Recordemos que Jesús en su humanidad nos muestra cómo son los hijos e hijas de Dios y cualidades son sus actitudes y acciones, amando, dando, sirviendo y perdonando. Jesús trató a otras personas como lo hizo, los valoró. Jesús vio que hombres y mujeres como realmente valiosos para Dios. Cuando los líderes religiosos, fariseos y escribas murmuraron contra Jesús por comer con los pecadores, publicanos y recaudadores de impuestos, Jesús contó 3 parábolas sobre objetos perdidos para ilustrar el valor que los hombres y las mujeres tienen a los ojos de Dios. Lucas 15 del 1 al 2. En la primera parábola, hablo de hombre perdido y una oveja, en la segunda parábola de una moneda perdida. El dueño de la oveja dejó 99 ovejas para ir tras la que se había perdido. La mujer la buscó casa diligentemente hasta que encontró la moneda perdida. Lucas 15 2.3-10. Tanto el dueño de las ovejas, las mujeres se regocijaron con sus amigos cuando encontraron los objetos perdidos. Jesús dijo que de la misma manera que ellos se regocijaban, el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Tengamos en cuenta el contexto. Cuando Jesús contó estas parábolas, los líderes religiosos estaban criticando del por qué Él come con hombres y mujeres pecadores, o perdidos. Los propietarios buscaron sus objetos perdidos porque eran valiosos para ellos. Ninguno de los artículos se perdió su valor simplemente porque estaban perdidos, pero el propietario sí podía darse cuenta de su valor. En Lucas 19:10, Jesús vino a este mundo para buscar y salvar a los perdidos. La palabra griega perdido significa destruido por completo. La idea no es la extinción, sino la ruina, la pérdida del bienestar. Los hombres que están separados de Dios a causa del pecado están perdidos para Dios en el sentido y el propósito en que fueron creados, ser hijos e hijas santos y justos de Dios, como Jesús en carácter. Notemos que, en estas parábolas, Jesús habla que los pecadores se arrepienten. Jesús vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Lucas 5:32. Arrepentirse significa cambiar de opinión, no es una emoción o sentimiento, tristeza o remordimiento, es una decisión, un ejercicio de la voluntad, un cambio que lleva a cambio de dirección, conducta y forma de vivir. En la tercera parábola, Jesús habló de un hijo perdido. Este hijo tomó la herencia de su padre, pidió y recibió su herencia antes de que el padre muriera. Lucas 15 del 11 al 32. El hijo se fue de casa a otro país,
y gastó todo el dinero en una vida bohemia y pecaminosa. Después, cuando se encontró viviendo en una pocilga, y recobró razonamiento, se arrepintió, y tomó la decisión de regresar a la casa de su padre en arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. El padre se regocijó al ver al hijo descarriado que regresaba, y con amor y compasión, abrazó y besándolo al joven sucio y apestoso. El padre demostró entusiasmo por restaurar a su hijo. Le dijo al siervo que trajeran un manto, un anillo y zapatos, ordenó que maten un toro gordo, y que se llevara a cabo una alegre fiesta de celebración. Aquellos que escucharon a Jesús contar esta parábola ese día, habrían estado familiarizados con la visión dada al profeta Zacarías, que habla de un cambio de ropa, y significa eliminación del pecado. Zacarías 3 del 3 al 4. Los anillos eran una señal de dignidad y honor, los zapatos símbolo de libertad. Cuando los prisioneros de guerra fueron liberados del cautiverio, se les devolvieron los zapatos que les habían quitado. Recordemos el contexto. Cuando Jesús contó esta parábola, expresó la idea de cuán valiosa es el alma humana, que está perdida en el pecado. Cuando lo buscas y lo encuentras te regocijas de haberlo recobrado. Notemos, en la última línea de esta parábola, celebremos este día feliz. Porque tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida, que estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Lucas 15:32. A través de estas parábolas, Jesús aclaró que los hombres perdidos tienen valor para Dios, que Dios desea traerles de vuelta a Él, por medio del arrepentimiento y fe. Él los limpia y restaura. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza humana por el poder de Dios, por el sacrificio de la muerte en la cruz. Para llegar a ser como Jesús, tenemos que cambiar nuestras perspectivas. Jesús vio a todos los hombres y mujeres valiosos para Dios. No reconoció y juzgó a los perdidos atados a la culpa y la corrupción del pecado, sin mostrarles su amor y mostrarles su propósito por lo cual vino a este mundo, que sean hijos e hijas conforme a la imagen de Cristo. Necesitamos ver a las personas como preciosas y valiosas para Dios. Cuando la gente nos molesta, se enoja, y nos lastima, necesitamos recordar que Dios los ama, y desea que sean transformados a su imagen, a través de la fe en Jesús. Jesús murió por ellos y por nosotros. Muchos de nuestros problemas con la gente empeoran debido a nuestras percepciones y pensamientos erróneos que tenemos. Necesitamos cambiar la forma que pensamos sobre las personas. Consideremos estos pensamientos. La forma en que tratamos a las personas, a menudo no se basa en lo que ellos hacen, sino en lo que nosotros pensamos que nos hicieron. A veces, accionamos, sin ser conscientes de la realidad. Por ejemplo, alguien te ignora en la iglesia, y pensamos que lo hizo porque no le agradamos. Como no te respeta o está enojado contigo, te sientes herido, enojado o rechazado y muy resentido. Pero, más tarde, descubres que esa persona tuvo mala información tuya y por eso reaccionó así. Si nuestra reacción hacia ellos se basó en lo que nos hicieron otros, y no en lo que nos hicieron ellos a nosotros, ¿estamos mal? A veces, todos hablamos con nosotros mismos, en un autodiálogo, no solo de lo que la gente dice y hace que podría dañar nuestro futuro. Esta idea lo repetimos y lo guardamos en nuestra cabeza, sin saber si es cierto lo que dijo, o lo que debería haber dicho, etc. Cuando alguien nos lastima, nos ofende y enoja, debemos preguntarte, ¿estás reaccionando a lo que realmente creo que lo hicieron otros? Identificar lo que alguien hizo es una observación y un juicio. El torno su voz áspera es una observación. Me habló así, porque no le agrado, es un juicio. La cuestión de juzgar implica cosas que podemos abordar ahora, pero he aquí algunas reflexiones. Juzgar significa formarse una opinión sobre algo. En ninguna parte la Biblia nos dice que no juzguemos, sino cómo juzgar y cómo formar nuestras opiniones. Mateo 7 del 1 al 5. Un aspecto del tipo de juicio que no debemos hacer y asumir, que sabemos que alguien nos hizo, solo lo puede juzgar Dios, porque Él conoce todos los hechos y la situación. Él es el único que puede ver en los corazones los motivos e intenciones en usted, y en aquel que le ha hecho daño. A veces, basándose en algo que no sabemos que es real, emitimos un juicio y declaramos culpables, y merecedores de castigo por causar nuestro dolor. Luego nos vengamos tomando represalias, los tratamos de una manera que no nos gustaría que nosotros seamos tratados, olvidando que Dios es el juez, que Él determina el castigo, y no nosotros.
Tampoco debemos tomarnos atribuciones de juzgar creyéndonos superiores. Jesús nunca hizo eso. Él nunca fue necio y grosero con nadie, nunca les pagó con la misma moneda. Eso de que las personas no hagan las cosas como nosotros queremos, no significa que estén equivocadas. Por más idiotas y estúpidos que sean, no merecen desprecio ni indiferencia. Cuando hacemos de nosotros mismos y de nuestras preferencias personales el estándar del bien y del mal fallamos. Jesús habló de un fariseo y un publicano que se acercaban a Dios de manera diferente. Lucas 18 del 9 al 14. El fariseo se fijó un estándar ético que cumplir, se juzgó a sí mismo y se sintió superior y vio a otros inferiores a él por no practicar su modelo de vida. Es muy difícil tratar a las personas con humildad, como Cristo lo hizo con ellas, cuando pensamos que son estúpidas idiotas, inferiores, que deberían recibir lo que merecen por ignorantes. El punto de vista que tenga la otra persona, su percepción de la situación, es tan real y válido para ella como para nosotros. El amor está siempre dispuesto a creer y desear lo mejor para los demás. 1 Corintios 13. Supongamos que un empleado de la tienda fue extremadamente grosero con usted. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser grosero, usted le diría que está teniendo un mal día? Eso que sea una persona tóxica y venenosa en su trato, no debe movernos de la paciencia y el amor que tenemos por él. Esta acción no me libera de mi obligación de ser amable, sino me da una oportunidad de amarle y tratarlo como Jesús trataba a las personas. Puede que la gente se moleste más cuando uno reaccionó mal a sus trampas y maquinaciones. Ellos tienen valor para Dios. Jesús murió por ellos y por nosotros. No olvide esta verdad. ¿Qué pasaría si Jesús, mientras estaba sentado a la mesa con los publicanos y pecadores, hubiera tenido estos pensamientos? Mira cómo va vestida esa horrible mujer. ¿Cómo puede ese tipo ser tan estúpido como para convertirse en recaudador de impuestos de Roma? Esta gente es repugnante. Jesús, en su humanidad, fue tentado en todos los puntos, pero nunca reaccionó torpemente. Hebreos 4:15. Jesús pudo mirar más allá de las asperezas, porque vio que los hombres y las mujeres son valiosos para Dios, que podrían llegar a ser personas diferentes, a través de la salvación que Él les iba a proporcionar. Él no juzgó el pecado, vino para cambiar de vida, para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para Dios. Él nos sorprendió cuando le trajeron una mujer sorprendida en acto mismo de adulterio, y no la condenó. Le dijo, vete y no peques más. Juan 8 del 10 al 11. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, fue injustamente condenado. Su respuesta al rechazo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23:34. ¿Qué pasaría si siguiéramos el ejemplo de Jesús cuando los que nos aborrecen nos hace daño, menor o mayor? Pedro, uno de los seguidores de Jesús, escribió en 1 de Pedro 3:9, las siguientes palabras. No tomes represalias cuando la gente diga cosas desagradables de ti, no devuelvas mal por mal, ora y busca su bienestar y felicidad. Es dificultoso, una lección como esta. Solo puedo dar principios generales. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a aplicar específicamente estos principios en su vida. Consideremos estas declaraciones generales antes de terminar la conferencia. Tengo derecho a estar en desacuerdo con las malvadas acciones de la gente, pero el amor de Cristo me obliga a creer y hacer lo mejor. Si usted piensa que tiene una buena razón para opinar y acciones mal, tiene que cambiar. Porque un creyente no hace las cosas en obediencia a Dios sino con sus sentimientos y emociones. Si la gente nos molesta, no podemos ni debemos tratarlos con maldad, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos traten con maldad. Peor, si nos creemos más inteligente, no podemos sentirnos superiores y tratarlos como a sirvientes. Nada de lo que nos pasa significa que tomemos una situación abusiva y podamos ser dominados emocional o físicamente. Puede ser más perjudicial para nosotros que para ellos. No aprendamos estas lecciones para justificarnos, para descubrir y juzgar lo que le pasa a otras personas. Pídanosle a Dios que nos muestre lo que necesitamos cambiar en nuestra forma de pensar y tratar a los demás. El amor ágape, el amor de Dios, desea el bien. Este es el objetivo de este amor, servir, dar y perdonar. Jesús nos mostró esta verdad cuando interactuaba con el prójimo. Él vio a los hombres y las mujeres valiosas para Dios, y nosotros debemos tener ideas afines. Mucho más la semana que viene. Bendiciones.
Diana.